Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Foro de la Voz de América desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. En Estados Unidos, la aprobación final de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, se da en momentos del regreso a clases presenciales en varios estados del país. Esta acción inicia una serie de mandatos con repercusiones incluso internacionales. Para muchos, la ciencia ha hablado, pero para otros aún hay interrogantes. Muchos se preguntan el por qué, pese a la aprobación, se deben mantener los protocolos de seguridad y restricciones con el uso de las mascarillas o el tapabocas y el distanciamiento físico. Sí, ¿por qué? Lo otro, ¿deben ir los jóvenes a las escuelas con o sin mascarillas? ¿Debe imponerse la vacunación ahora que los estudios científicos ratifican que es eficaz y segura? Bien, para analizar estas y otras interrogantes, que son muchas por cierto, me acompaña desde Baltimore el doctor René Nájera, epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, y desde Miami la doctora Cristina Balinotti, experta en temas de psicología social y familiar y fundadora de la Universidad de la Familia. Bienvenidos ambos. Pero antes de iniciar el análisis, nos vamos a Miami con nuestro corresponsal José Pernalete, pues en Florida se inició esta semana el regreso a clases presenciales en medio de un debate sobre el uso obligatorio de las mascarillas en las aulas. José, ¿cómo están reaccionando los padres de familia a la decisión del gobernador Ron DeSantis de que la mascarilla no sea obligatoria? En su mayoría, la gran mayoría de los padres y representantes, Gonzalo y amigos de la audiencia, así como los invitados en el programa de hoy, han desafiado la decisión de la gobernación del estado de Florida en dejárselo a los padres y han enviado a todos sus niños con la protección, con la debida utilización de la mascarilla, puesto que reconocen los datos que provienen de los estudios científicos que previene el contagio de COVID-19. Gonzalo. Ahora, José, vamos a ver, las juntas escolares han sido amenazadas por el propio gobernador DeSantis, escucha esto, de recibir sanciones si obligan a los alumnos a usar el tapabocas en la escuela. ¿Qué dicen las autoridades de salud del estado entonces? En este caso se apegan a la decisión política de la gobernación. Por fortuna, para las comunidades, la autonomía de las juntas escolares responde a el análisis independiente por parte de las entidades de salud de cada uno de los estados. Es decir, que analizan entonces primero los datos que provienen de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, así como también los asesores de cada uno de las juntas escolares de los condados acá en el sur de Florida. Gonzalo. Gracias, José Pernalete, desde Miami, que por cierto, Miami es el cuarto distrito escolar más grande de Estados Unidos. Bien, seguimos ahora con nuestros invitados. Doctor René Nájera, ¿qué implica la aprobación total de la vacuna de Pfizer por parte de la FDA? Por cierto, ahora cambia su nombre a Comirnaty. Mira, pues número uno es que confirma lo que ya sabíamos, ¿no? De que millones de personas recibieron la vacuna y se han visto muy pocos efectos secundarios severos. Sí ha habido gente que tiene efectos secundarios como alergias o reacciones mínimas, pero no nada severo. Y esto lo confirma, entonces ya le da un poquito más de legitimidad a la vacuna y para que las personas que pues tal vez estaban así como que sí o no se vacunan, pues como que ya entran en más confianza de la vacuna. Es sobre todo para las próximas evaluaciones de la vacuna que vienen para los más jóvenes, ¿no? Entonces nos da
más certidumbre de que cuando se estudie en los más jovencitos, porque ahorita de 12 para arriba solamente se pueden vacunar, cuando se hagan los estudios de 12 para abajo, pues tal vez veamos la misma situación y pues nos da esperanza de que también ellos se puedan vacunar. Ahora, muchos de los estudiantes que regresan a clases son menores de 12 años, como bien lo ha dicho, y por consiguiente no están vacunados. El tema en las escuelas es el uso o no de la mascarilla. Muchos padres insisten en que no es necesaria. Veamos. Bueno. Preferiría que no use la mascarilla, por supuesto. Creo en la libertad de los niños y todo eso. Sería una buena idea hacer un seguimiento, pero como digo, son las reglas y debemos respetarlas. Para los niños me es indiferente. Ellos pueden jugar con o sin ella. Que la ciudad y las escuelas así lo deseen está bien, pero para mí me es indiferente la verdad. Si ellos no quieren usarlas, yo confío en que estarán seguros y sanos. Bien, doctora Balenotti, ¿qué respuesta le daría usted a los padres de familia, usted como psicóloga? ¿Deben los jóvenes, los escolares, los colegiales usar mascarilla o no? Bueno, va a depender sin duda del criterio de los padres, no del criterio de los niños, porque sabemos que están en una edad con cierta incapacidad para utilizar la corteza prefrontal para pensar y para planificar la vida personal. De modo que son los padres que tienen que guiar a los niños. Los niños no tienen esa libertad como de pronto tenemos los adultos. Hemos visto en esta oportunidad que con el miedo que nos inunda como emoción principal a los adultos tampoco pensamos muy bien. Vale decir, estamos en un proceso de huida de esta situación y no podemos huir de la misma. Eso nos genera una gran angustia y nos impide utilizar justamente el pensamiento crítico para poder tomar decisiones adecuadas. Okay. Doctor Nájera, una pregunta que incluso nos han hecho varias personas ya a través de nuestras redes sociales. ¿Pudo la FDA, usted que es miembro de la comunidad científica, pudo la FDA ceder a repercusiones o acciones políticas para la aprobación tan rápida de la vacuna? En los Estados Unidos la salud pública y en este caso el FDA no es político, entonces sí hay influencias políticas, no lo voy a negar, es una realidad. Pero sí se atendieron a la ciencia, sí tienen un panel de científicos que son independientes ellos del FDA, del gobierno, y evaluaron la información. Y nosotros los científicos académicos y científicos en salud pública aplicada también evaluamos la misma información y estamos de acuerdo de que esta vacuna es altamente segura y altamente eficaz. Entonces, tal vez sí hubo por ahí un poco de presión política, pero la verdad es que tomaron la decisión correcta. Continuamos en Foro de la Voz de América. La FDA aprueba la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19. ¿Qué implicaciones tiene esta decisión y por qué los vacunados continúan contagiándose del virus? La gran interrogante. Bien, y también continúan con nosotros el doctor René Nájera, epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, y la doctora Cristina Balenotti, experta en temas de psicología social y familia y creadora de la Universidad de la Familia. Bien, pero primero vamos a ir a la ciudad de Nueva York, el distrito escolar más grande del país. Ahí se encuentra Laura Sepúlveda. Laura, las autoridades educativas de Nueva York han impuesto la vacunación en los maestros. Los sindicatos critican esta ordenanza del alcalde Bill de Blasio y opinan que es algo que se debió negociar. Bueno, y es que ante esto hay que destacar que las restricciones o el manejo de esta situación se va a dar de manera completamente diferente, porque se obligó, digamos, a esta instrucción de que los maestros deben vacunarse, pero también se habla de una población estudiantil que debería ser inmunizada. Recordemos que los menores de 12 años ya pueden recibir la vacuna. En este momento comienzan a hablarse de todos estos requisitos, de cómo funcionaría el regreso a clases con las personas que, por ejemplo, llegaran a resultar infectadas. En caso de que menores de 12 años llegaran a resultar infectados, pues todos tendrían que entrar en una cuarentena.
de mayores de 12 años, las condiciones serían distintas en el sentido que solamente los no vacunados tendrían, digamos, que estar aislados de manera diferente y los vacunados podrían seguir asistiendo a clase. Gracias a Laura Sepúlveda desde la ciudad de Nueva York. Cuídate mucho, Laura, también. Y bien, ahora la pregunta, doctora Balinotti, tratándose de niños y adolescentes que regresan a la escuela, en su opinión, ¿es necesario un decreto para el uso de la mascarilla o usted cree que hay otras opciones más acordes con el comportamiento de los jóvenes que obviamente tienden a desobedecer las órdenes? Sí, las opciones son desde la familia, el diálogo, la comunicación de la familia con las escuelas, con los estamentos correspondientes. Sin duda, explicarle a los niños que no sea un comando, ¿verdad? Que haya detrás un soporte de palabras, de explicaciones. Por supuesto, cada palabra tiene que ir de acuerdo a la edad del niño. Pero yo creo que eso tiene que estar en la base y después podemos hablar de las distintas órdenes respecto del uso de las máscaras. Recordemos que los niños son muy maleables, le podemos lógicamente obligar a hacer cosas como ponerse una mascarilla que no quiere, pero claro, tampoco queremos un costo emocional grande de parte de ellos, claro, que tengan algún tipo de trastorno. Eso es importante, el costo emocional que está mencionando. Pero ahora, el último estudio de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, esto es interesante, determina lo siguiente. Los estudios realizados por los Centros del Control de Enfermedades revelan que las vacunas son menos efectivas contra la variante Delta. Sin embargo, las vacunas reducen en 2/3 el riesgo de infección. Ahora bien, el mismo informe de la CDC revela que antes de la aparición de la variante Delta, la vacuna daba al personal esencial que se vacunó un 91% de protección. Ahora, después de la aparición de la variante, la vacuna ofrece 66% de protección a ese mismo personal. Bien, doctor Nájera, su opinión sobre esto. ¿Deben las personas vacunadas estar preocupadas por poder infectarse entonces? Estamos hablando de dos cosas, infección y enfermedad. Infectarse sí, las vacunas no son una barrera así que nos protege de que el virus no cae y no nos infecta. El virus aún puede caer e infectarnos. La protección que estamos viendo es casi el 100% contra enfermedad severa, que es lo que queremos evitar. Queremos evitar que la gente acabe en el hospital o que mueran. Para eso las vacunas, las 3 vacunas que están ahorita permitidas, altamente efectivas, 90, casi 100%. Las infecciones sí, como tú dices, al 66%, pero eso es una infección. Y para eso la máscara, para que yo si me infecto al estar vacunado, pues no se la paso a alguien que no esté vacunado y que pueda acabar en el hospital. Interesante la distinción entre lo que está diciendo, entre la enfermedad y la infección. Ahora, doctora Balinotti, en realidad estamos en un terreno inexplorado en este tema de la pandemia, constantemente con nueva información y en muchos casos aparentemente contradictoria. ¿Qué deben hacer las familias para preservar la salud de sus miembros, al mismo tiempo mantener la calma sin caer en cuadros de ansiedad y agresividad que estamos viendo en todo Estados Unidos? Lo importante es munirse de conocimientos, no de información mediática, pero sí de conocimientos, es decir, hablar con el médico pediatra, con el médico clínico, con todos aquellos profesionales, inclusive de la salud mental, que estén cerca de nosotros, y si no, buscarlos. ¿Por qué? Porque si no quedamos en la emoción y estamos altamente emocionalizados y eso nos impide, nos cancela el pensamiento crítico, es decir, poder tomar decisiones adecuadas, planificar qué voy a hacer, ¿verdad? De modo que lo importante es obligar nuestra mente al pensamiento y no dejarnos llevar por las emociones, que por otro lado agudizan los cuadros ya vistos, con cuadros que se presentan con ansiedad, con depresión, con mucha angustia, que la angustia es justamente la preocupación emocional puesta en el cuerpo. Claro, es esa angustia, ¿no?, que se da. El hecho de que la vacuna pierda su efectividad con el tiempo, como lo están diciendo los propios Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, hizo que se aprobara una tercera dosis. Veamos lo que dijo el presidente Joe Biden al respecto.
Temprano, nuestros expertos médicos anunciaron un plan para vacunas de refuerzo para todos los estadounidenses adultos y estadounidenses completamente vacunados. Esto impulsará su respuesta inmunológica y aumentará su protección contra el COVID-19 y es la mejor manera de protegernos de nuevas variantes que podrían surgir. El plan es que cada adulto reciba una vacuna de refuerzo 8 meses después de que se haya colocado la segunda dosis. Tercera dosis, doctor Nájera. Usted como epidemiólogo, ¿cómo reaccionará el cuerpo a una tercera dosis de la vacuna? ¿Cree usted que la vacuna contra el COVID-19 pueda convertirse en una vacuna anual, como el caso de la vacuna contra la influenza? No anual. La influenza se cambia, se cambia mutagénamente muy rápido, más rápido que el coronavirus. El coronavirus sí tenemos estas variantes, pero las tenemos porque millones y millones de personas, miles de millones de personas se han infectado y han llevado a ese cambio. Pero con la vacuna, con esta tercera dosis y conforme va pasando la epidemia, la pandemia a nivel global, pues no hay tanta gente que se infecta, no hay tantos cambios y llega un momento en el que ya terminamos con este coronavirus y la vacuna sería solamente necesaria en caso de prevenir epidemias, pero no es como la influenza. La influenza sí la necesitamos cada año porque esa sí cambia mucho. Y luego en el otro lado tenemos las vacunas contra, por ejemplo, el sarampión. El sarampión no cambia, te la dan al año y a los 4 años se la acabo de dar a mi niña de 4 años y ya no la va a necesitar el resto de su vida. Entonces estamos en un punto medio entre esos dos tipos de viruses. Continuamos con Foro de la Voz de América. Las autoridades de salud pública de Estados Unidos confían en que la plena autorización de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 llevará a más personas a vacunarse, especialmente en un momento que se inicia una transición a las clases presenciales en Estados Unidos y en donde los nuevos casos de contagio del virus llegan a niveles alarmantes debido precisamente a la variante Delta y a la baja tasa de vacunación en algunos estados. Y bien, continúa con nosotros el doctor René Nájera, epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, y la doctora Cristina Balinotti, experta en temas de psicología social y familia. Pero antes de iniciar o continuar con este análisis, nos vamos ahora con Arnaldo Rojas desde Houston, Texas. Arnaldo, bienvenido. El gobernador de Texas, Greg Abbott, uno de los más acérrimos oponentes al uso de la mascarilla, Arnaldo. Al uso de la mascarilla obligatoria, él está liderando, fíjate, un estado con uno de los más altos índices de contagio. ¿Qué es lo último que hay sobre todo esto? Gonzalo, ¿qué tal? Bueno, Texas es el segundo estado con el mayor número de contagios en los Estados Unidos después de la Florida. Ayer solamente se reportaron 13.600 nuevos casos, 236 muertes, pero la mayor preocupación es la ocupación hospitalaria. Aquí el 89% de las camas de hospital están ocupadas, casi 14.000 de ellas por pacientes COVID. Y aquí la vacunación, el 46% de la población solamente tiene la vacunación total, las 2 dosis, y cerca de un 56% tienen una dosis. Así que la situación es preocupante en ese sentido. Sí, con 46% solamente, como lo dices tú. En cuanto al regreso a clases, ¿cuál es el panorama en Texas? ¿Qué dicen los padres de familia? ¿Qué están haciendo los maestros, por cierto? Bueno, como sabes, el tema del uso de mascarillas de manera obligatoria en las escuelas públicas es un tema que ha llegado hasta el círculo judicial aquí en Texas. Varios distritos escolares implementaron esta medida. El gobernador los retó en los tribunales. Ahora mismo los tribunales han puesto una pausa, al menos en uno de los distritos escolares, pero es un tema que ha estado dividido, tan dividido como la opinión pública en el uso de la mascarilla desde el inicio de esta pandemia. Hay muchos padres en desacuerdo con la obligatoriedad del uso de mascarillas en las escuelas. Hay otros que por supuesto lo apoyan, pero lo preocupante aquí, Gonzalo, es que estas implicaciones han llevado incluso a casos de agresión en contra de maestros en las escuelas cuando le solicitan a los estudiantes que se usen la mascarilla. Gracias, Arnaldo Rojas desde Houston, Texas. Y bien, doctora Balinotti, doctor Nájera, veamos lo que dijo el presidente Biden sobre aquellos gobernadores que tratan de prohibir el mandato de las mascarillas en las escuelas.
Recordemos esto ahora que estamos en el inicio del año escolar. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades dicen que el uso de la mascarilla es esencial, especialmente para quienes no están vacunados, como los niños menores de 12 años. Pongamos la política a un lado, sigamos lo que dicen los científicos y los educadores. Doctora Balinotti, ¿cree usted que se ha politizado este tema de las mascarillas, usted como psicóloga? Sí, por supuesto. Lo que debía haber quedado en el ámbito académico-científico, lamentablemente está teñido ahora de política, ¿verdad? Pero todo sucede así porque, bueno, la política también es el campo de lo humano, ¿no? La política significa en su origen hombre de ciudad, hombre que está involucrado en su comunidad. Entonces, bueno, pero lo hemos llevado a un extremo lamentablemente y no le favorece y aumenta el miedo inútil, el pánico, porque el miedo puede ser muy útil, el pánico en las personas. Y entonces no solo los niños, los adultos estamos así indecisos, no sabemos qué hacer y muy frustrados. Por eso hay agresión. Claro, y violencia. Y altos niveles de agresión, que de eso vamos a hablar más adelante. Doctor Nájera, hay maestros que pese a todo aún se resisten a la vacuna. Ahora vamos a ver, si el estudiante lleva mascarilla, guarda las distancias, el estudiante, ¿qué probabilidad hay de un contagio? Muy baja, muy baja. Lo que pasa es que son diferentes niveles de riesgo, ¿no? El riesgo es el mínimo si los dos, el maestro y el estudiante, usan máscara y los dos están vacunados. Ahora, el riesgo sube un poquito si el maestro no está vacunado pero usa su máscara y el estudiante, y etcétera. Así vamos subiendo los niveles de riesgo. Pero si el estudiante está vacunado y trae su máscara, el riesgo es bajo comparado con el riesgo de que si no estuviera vacunado o no trajera máscara. Las máscaras funcionan, lo hemos estado viendo en todas estas circunstancias, en todos los brotes que hemos visto a nivel local, que las máscaras funcionan para prevenirlos. Entonces es algo esencial y pues por desgracia se ha politizado. Doctora Balinotti, ¿por qué el regreso a clases presenciales en Estados Unidos está tan cargado de agresividad, retomando el tema que usted acaba de tratar? Bueno, la agresividad sabemos que su diferencia con la violencia es que es una defensa. Cuando nos ponemos agresivos, producto de las frustraciones, que queremos defendernos de algo. Nos defendemos inadecuadamente, ¿verdad? Pero es una defensa. La violencia es siempre gratuita y acá en realidad no hay nada gratuito, la gente está con un estado de emocionalidad muy profundo. Recordemos que somos seres emocionales que de paso razonamos y no seres racionales que de paso tenemos emociones. Claro. Es decir, que lo que mueve inclusive a la comunidad científica tomar la decisión acerca de aprobar una teoría científica se hace básicamente con el nivel emocional. Claro, claro. Continuamos en Foro de la Voz de América. Vacunas, mandatos, regreso a clases aquí en Estados Unidos. Continúan con nosotros el doctor René Nájera, epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins. Y desde Miami la doctora Cristina Balinotti, experta en temas de psicología social y familia. Doctor Nájera, ¿qué es recomendable? ¿Es administrar las vacunas a los niños o más bien, ¿por qué no es recomendable administrar la vacuna a los niños menores de 12 años? O por lo menos estas vacunas que ahora mismo están en el mercado. Porque todavía no tenemos la información completa sobre la seguridad de las vacunas y sobre qué tamaño de dosis se le da a esos niños. Yo como adulto recibo una dosis, pero una persona pequeña como mi niña de 4 años pues no va a recibir la misma dosis. Entonces esos estudios se están haciendo ahorita y ya pronto sabremos qué hacer. Ahora, doctora Balinotti, un estudio del Washington Post Ipsos reveló que los jóvenes estadounidenses entre 14 y 18 años están ahora más conscientes del caos a su alrededor y las divisiones. Pero aún así, esto es interesante, se muestran optimistas en el futuro del país. Su lectura a este resultado, que en medio del caos hay optimismo. Bueno, es propio de la juventud porque el cerebro pensante, el cerebro crítico todavía no está desarrollado. Claro. Está muy desarrollada la emoción. De modo que
Esto es, por un lado, lo positivo, gracias. Pero por otro lado puede ser irresponsabilidad. Muchísimas gracias a la doctora Cristina Valenotti y al doctor René Nájera. Esto es Foro de la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.